Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar el estudio de esta parashá número 53, que tiene por nombre en hebreo Hasinu, que significa escuchen. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Deuteronomio, del capítulo número 32, versículo 1 al versículo número 52. Esta se trata de la penúltima parashá de la Torá. Es una parashá muy interesante, pues se trata del cántico de Moshe, el cual responderá como testigo cuando vinieren males y angustias al pueblo de Israel. Vamos un poquito atrás de esta porción, vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 y 22, desde el momento en que comienza a hablar Moshe acerca de este cántico. Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 y 22 dice: Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Versículo 22. Y Moshe escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Mira, Moshe duró un tiempo en escribir este cántico. Algo interesante es que esta porción de la Torá justo tiene 52 versículos. ¿Tú sabes qué más tiene 52? Mira, justo el número de semanas de un año son 52. Digo, es interesante. Deuteronomio capítulo 31, versículo 30, dice: Entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Fíjate bien, Yahweh ordenó a Moshe escribir este cántico hasta acabarlo. 52 versículos. Interesante que coincida con las 52 semanas. No creo que sea una coincidencia, no creo que sea casualidad. Este cántico fue hecho para que el pueblo de Israel lo aprendiera y sirviera, repito, como testigo cuando vinieren males y angustias al pueblo de Israel a causa de la desobediencia. En pocas palabras, este cántico tiene como objetivo evaluar si realmente hemos obedecido o nos hemos desviado. Hoy las religiones dicen Torah ya no. ¿Realmente este cántico será que dejó de estar presente en nuestros días? ¿Realmente será un cántico que ya no será necesario hasta la venida de Yahshua nuestro Mesías? Bueno, veámoslo en Apocalipsis capítulo 15, del versículo 1 al versículo número 3, y veamos si realmente este cántico ya solamente fue para aquel entonces y en este momento ya no aplica. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Dice: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca era el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Fíjate muy bien, acabamos de leer: y a los que habían alcanzado la victoria. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ay, caray, este versículo está fuertísimo, de verdad. Está fuertísimo y te voy a decir por qué. Se trata de un cántico que cantarán solamente los vencedores, como acabamos de leer en Apocalipsis. Yo te pregunto, ¿hoy día será que alguna religión conoce este cántico? Mira, la respuesta es absolutamente no. Ahora, ¿quiénes son quienes saben de este cántico entonces? Fácil. Los que conocen realmente de este cántico solamente son quienes guardan la Torá. Justo, el amado pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Repito, se trata de un cántico que cantarán los vencedores. Yo te pregunto, ¿hoy día será que alguna religión conoce este cántico? La respuesta es que no. ¿Quiénes son quienes conocen este cántico? Solamente quienes guardan la Torá. El amado pueblo de Israel. ¿Te das cuenta?
Necesitamos regresar a las sendas antiguas, a la voz de Yahweh, a sus palabras y andar entonces en ellas. Amado pueblo de Israel, no permitas que la religión siga engañándote. Sal de allí. La religión dice y predica que la Torah ya no, que las leyes y los mandamientos ya no tienen vigencia. La religión dice que como la Torah fue abolida y ya no tiene vigencia, tampoco lo tiene este cántico. Hoy, las religiones y denominaciones dejaron de creer en los escritos de Moshe. Hoy pregúntale a las personas por qué no guardan el Shabbat como lo indica la Torah. Y la respuesta siempre será porque eso ya no aplica para nosotros, pues tenemos libertad. Mira, otra respuesta muy común a esta pregunta es porque yo no soy judío. Eso es solamente para los judíos. Bueno, este tipo de respuestas es aún más claro. Simplemente no creen en la importancia de la Torah en sus vidas, pues no la conocen. Pues si realmente se conociera la Torah, se amaría y se guardaría. Salmos capítulo 119, versículo 103. Salmos capítulo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aquí abro un paréntesis. ¿A qué palabras se refiere? A las palabras de Yahweh, a la Torah. Cuán dulces son en mi paladar tu Torah, más que la miel a mi boca. Y mira, pensar que hay doctrinas que hablan de que la Torah es el peor castigo para el pueblo de Israel. Un yugo muy difícil de llevar, del cual dicen, Yahshua nos dio libertad. Mira, es claro, tú no puedes tener emuná, es decir, tú no puedes creer, tú no puedes confiar y tampoco puedes obedecer si no has aprendido a escuchar las palabras de Yahweh. Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo número 17. Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo número 17. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la emuná, la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Nuevamente versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? La palabra de Yahweh, nuestro Elohim. Nuevamente te das cuenta de la gran bendición que existe de escuchar las palabras de Yahweh, los mandamientos de Yahweh. Y es que es tan importante que veamos esta relación que existe. Mira, siempre que la Biblia nos habla de escuchar las palabras, es la referencia a la ley de Yahweh. Que esa ley de Yahweh es la misma ley del Espíritu, la ley del Espíritu de Yahweh, la cual hace referencia justo a la Torah. La Torah es el mismo Yahshua, nuestro Mesías. Recuerda, solo los vencedores cantarán el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Como lo veíamos anteriormente, ¿qué necesitamos hoy día? Hacer Teshuvah. Regresa a las palabras de Yahweh, regresa a las sendas antiguas, donde encontraremos descanso para nuestra alma. Y mira, ahorita leíamos Apocalipsis, capítulo 15, versículo número 3, que voy a volver a leer. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A ver, ¿quién es el Cordero? Yahshua. Juan, capítulo 1, versículo número 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Yahshua, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Mira, Yahshua se ofreció a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Dice: y andad en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Va de nuevo.
Solo los vencedores cantarán este cántico. Por una parte, la casa de Israel conformada por los llamados gentiles, cuya raíz es la palabra goyim, que significa naciones. Y qué interesante saber entonces que justo las naciones regresarán a las sendas antiguas, reconociendo y obedeciendo la voz de Yahweh. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo número 22. Efesios capítulo número 2, versículo 11 al 22 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yahshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ojo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Y ahí anótale, por favor, o abre un paréntesis. ¿Cuáles son esas leyes de los mandamientos expresadas en ordenanzas? Costumbres y mandamientos de hombres, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu de Yahweh. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo. Aquí abro un paréntesis. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? La Torá, siendo la principal piedra Yahshua, pues él mismo es la Torá viviente. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Fíjate bien, nunca leímos en estos versículos a los seguidores de alguna religión o a los seguidores de alguna denominación. En el versículo 14 leímos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué dos pueblos se refiere? Justo al pueblo de Israel, que está regresando a casa, y al pueblo de Judá, que muy pronto reconocerá a Yahshua como el Mesías, como el Cordero de Elohim. Recuerda, hoy no lo han reconocido justo por amor a ti y a mí, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿A quién se refiere? A Judá particularmente. Hasta que haya entrado la plenitud, como veíamos ahorita, de los gentiles, que es la plenitud de las naciones. Yo te pregunto, ¿dónde está hoy día el pueblo de Israel disperso? En las naciones. Romanos 11:25 está hablando de ti y de mí, que hoy día al judío le fue puesto un velo para que tú y yo podamos regresar nuevamente. Continuamos. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 1. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Por qué sería que Moshe pone como testigos a los cielos y la tierra? Mira, ya lo había puesto anteriormente. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti,
de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Fíjate, es interesante que Moshe pusiera como testigos a los cielos y a la tierra sobre el actuar del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, no existe algo oculto de nuestra vida en donde los cielos y la tierra no puedan darse cuenta. Estos entonces actúan como testigos de cómo actuamos y de lo que hacemos. Sin embargo, vemos que Yahweh, que es el mismo Yahshua, va a restaurar absolutamente todo. Nada podrá condenarte de lo que hiciste en el pasado si realmente tuviste un verdadero teshuvah. Es decir, regresar a las palabras de Yahweh. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Te das cuenta? Cielo nuevamente y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Es que en este momento Moshe puso como testigos cielo y tierra, y por qué Yahweh quita más bien el cielo y la tierra que Moshe había puesto como testigos. Sencillo, porque Yahweh perdonará toda iniquidad de quienes guardaron la Torá, de quienes lo amaron. Y una vez que entremos entonces a la nueva Jerusalén, se tratará de un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. ¿No es esto amor puro para el pueblo de Israel? Mira, si existiera en aquel entonces todavía en la nueva Jerusalén el mismo cielo y la misma tierra, bueno, seguramente estarían recordándonos que seguramente fuimos idólatras por mucho tiempo. Pero ¿qué crees? Yahweh, que es el mismo Yahshua, restaurará todo y dirá, ya no estará el mismo cielo y la misma tierra, porque yo los habré perdonado. Ya no habrá entonces nada que nos juzgue o que nos recuerde nuestro pasado. Y esta palabra es una palabra de gran amor. Hay personas que hoy día se sienten mal por su pasado. Hay personas que se sienten indignas delante de la presencia de Yahweh. Pero quiero que te des cuenta del gran amor de nuestro Abba. Si tú el día de hoy estás regresando a casa como pueblo de Israel con un verdadero teshuvah, un verdadero arrepentimiento, obedeciendo la voz de Yahweh, en él hay salvación y ahora eres familia de Elohim. Efesios capítulo 2, versículo número 19. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Te das cuenta? Somos familia de Elohim siempre y cuando aprendamos entonces a retornar nuevamente a la voz de nuestro Abba. Continuamos. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 2. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mira, no hay duda de que la enseñanza de Moshe, que se trata de las palabras de Yahweh, gotearán a todo el mundo. Pueblo de Israel, naciones todas, poco a poco irán quitando el velo de nuestros ojos y corazón, producto de la desobediencia y de la idolatría. El problema hoy día es que existen líderes religiosos que se apacientan a sí mismos y que no permiten que las gotas de agua de vida lleguen a su destino. Repito, líderes religiosos que viven del pueblo de Israel disperso. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al versículo número 6. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleces a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.
y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Fíjate muy bien, la palabra de Yahweh no nos ha faltado. Lo que nos ha faltado es tener sed y hambre de justicia. Por mucho tiempo vivimos adoctrinados, siguiendo palabras y mandamientos de hombres. Sin embargo, hoy hay un despertar importante de las dos casas. La profecía del libro de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, está volviendo a la vida. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra nos está vivificando. Salmos capítulo 119, versículo 25 al versículo número 32. Salmos capítulo 119, versículo 25 al versículo número 32. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Fíjate, esto es bien interesante. Abatida hasta el polvo. No está hablando de sequedad. ¿Qué necesitamos para que no exista esa sequedad en nuestra alma? Agua. ¿Quién es el agua? Yahshua. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aquí vemos que entonces el agua de vida es justo las palabras de Yahweh. Te he manifestado mis caminos y me has respondido: enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu Torá. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tu testimonio, oh Yahweh, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿No son palabras de mucha bendición estas para el pueblo de Israel? ¿Te das cuenta de la gran bendición del cántico de Moshe? Continuamos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 3. Dice: porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Mira, por mucho tiempo crecimos conociendo a Dios con el nombre de Dios. Por mucho tiempo hablamos acerca de Dios como Dios. O bien lo conocimos como Jehová, pues el nombre que se le da en la mayoría de las traducciones en las Biblias ha sido este. Pero un dato interesante es saber que la Torá fue escrita en hebreo. El hebreo no usaba vocales. Fíjate muy bien, antes de ser derribado el templo de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor y desterrar al pueblo de Israel, en uno de los muros derribados del templo se leía el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, encontrando 4 letras con que se describe justo el nombre de Yahweh: Yud, Hei, Bab, Hei, cuya pronunciación es Yahweh. Y fíjate qué interesante que la casa de Judá no pronuncia el nombre. Y por eso es que siempre lo nombran como Hashem. Hashem significa el nombre. Y esto lo hacen por el gran respeto al nombre de Yahweh. Ahora, sabiendo las letras del nombre divino y sabiendo que los judíos no podían leer ni pronunciar el nombre divino, te doy un dato interesante sobre el nombre de Yahweh. ¿Recuerdas tú el texto que pusieron cuando crucificaron a Yahshua en el madero? Mira, este texto lo pusieron en 3 idiomas. Lo pusieron en latín, lo pusieron en griego y lo pusieron en hebreo. Lucas capítulo 23, versículo número 38. Lucas capítulo 23, versículo 38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Fíjate muy bien. Conocemos el famoso INRI, que se trata de un acrónimo, es decir, tomaron las primeras letras de cada palabra del mensaje que puso Pilato en latín, que repito, INRI en español significa Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Eso es en griego. Y en hebreo escribieron Yahshua Hanosri Melech Hayehudim. Esto es súper importante. ¿Recuerdas
que los judíos dijeron a Pilato que le cambiaran la inscripción? Y seguramente no pidieron que cambiaran la inscripción que estaba en latín o en griego. Seguramente pidieron que cambiaran la inscripción que estaba en hebreo. Juan capítulo 19, versículo número 21. Dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. ¿Sabes por qué pidieron que cambiaran este texto? Porque justo la casa de Judá en ese momento estaba leyendo el nombre de Elohim. ¿Y cómo lo sabemos? Si tomamos las primeras letras de las palabras Yahshua Hanodri Melech Ayehudim, tenemos Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Te das cuenta? Ahí está el nombre divino que es Yahweh. Juan capítulo 17, versículo número 6. Juan capítulo 17, versículo número 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu Torá. Mira, el celo de la casa de Judá por el nombre de Yahweh hizo que el nombre de Yahweh se perdiera hasta el día de hoy. De hecho, cambiaron su nombre por la palabra Señor, que curiosamente significa Baal. O bien la cambiaron por la palabra Jehová, desconociendo que precisamente fue Yahshua quien vino a restaurar el nombre. Y que por traer de nuevo el nombre del Padre a la boca de los discípulos, pues bueno, los judíos se enojaron. ¿Continuamos? Deuteronomio capítulo 32, versículo número 4, 5 y 6. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció? Fíjate muy bien, leímos Yahweh es la roca, y ahora sabemos que Yahshua es la roca. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. Continuamos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Te das cuenta? Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Será una coincidencia que hoy nuestro Abba a nosotros, pueblo de Israel disperso por las naciones, nos está revelando su calendario? El tiempo determinado por Yahweh para su creación es el calendario que Él instituyó y no el calendario que estableció Roma. Los días comienzan de atardecer a atardecer. Y hoy de nuevo podemos conocer la ubicación de los meses. Hoy de nuevo podemos conocer el principio de año. Hoy de nuevo podemos conocer las fiestas de Yahweh. Los mismos profetas lo confirmaron. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿qué dice ahí? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjate cómo este cántico de Moshe nos dice, vuelve a las sendas antiguas. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Hoy tenemos la gran bendición de entonces declarar y hablar a nuestra descendencia las palabras de Yahweh. Continuamos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Fíjate muy bien, Yahweh dividió a las naciones por causa de la desobediencia y dio como promesa a Abraham que su descendencia sería su pueblo.
El pueblo de Yahweh es Israel. No hay otro pueblo, no hay una religión que ostente ser entonces el amado pueblo de Israel. El amado pueblo de Yahweh es Israel. Continuamos Deuteronomio 32, del versículo 10 al versículo número 14. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo. Mira, a quien halló Yahweh en horrible soledad y guió a tierras bendecidas, a Israel. No existe versículo alguno, repito, que hable de que halló alguna iglesia. No existe tal versículo. La promesa para los gentiles, que son las naciones, es correcta, pero para traerlos a ser parte del pueblo de Israel, para ser injertados dentro del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, tiene que ver con cubrir de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Elohim tu creador, y lo vio Yahweh, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Fíjate qué interesante. Jesurún es un nombre poético para Israel que significa derecho, hacia arriba o justo. Es decir, que estas debían haber sido las características de Israel. Israel debió haber ido derecho, debió haber sido justo. Pero una vez que obtuvo Israel la bendición, se fue tras dioses extraños. Pero, ¿qué decir de los gentiles llamados por Yahshua, de quienes fuimos llamados a ser parte del pueblo? ¿No lo hemos provocado a ira también, sirviendo a dioses falsos, honrando el día domingo en honor al Dios Sol Invictus, e ignorando por completo el día de Yahweh, celebrando fiestas de dioses paganos e ignorando las fiestas de Yahweh? Amado pueblo de Israel, conozcamos la gran bendición que hay en este cántico para el amado pueblo de Israel, porque recuerda, este cántico solamente es para los vencedores, y los vencedores es solamente el pueblo de Israel, del cual tú y yo somos parte. Shavua Tov. Bendiciones.